en cuanto a la venida del Señor Jesucristo o en cuanto a la venida del Mesías. La Biblia, hermanos, enseña acerca de la segunda venida de Cristo. Nos enseña, hermanos, algunas cosas muy importantes, acontecimientos, hermanos, que se iban a dar o se van a dar en el futuro. Hay un acontecimiento doble, que el primero se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ese es uno de los acontecimientos proféticos que fue, hermanos, dicho, hermanos, en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. El arrebatamiento y la revelación de Cristo son dos cosas diferentes. El arrebatamiento de la iglesia y la revelación o la manifestación de Cristo, ¿verdad? En la primera venida, en el arrebatamiento o lo que conocemos como el rapto de la iglesia, Jesucristo queda suspendido en las nubes. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego los vivos que estén en ese momento serán transformados para recibir al Señor en las nubes. No viene aquí a la tierra, sino que queda suspendido en las nubes. Ahí recibe a todos los que están resucitando y están siendo transformados sus cuerpos, adquiriendo un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermanos, que el Señor tiene el poder para prepararlo. Amén. Porque la carne y la sangre no pueden heredar lo celestial. Así es que, hermanos, ese acontecimiento es el rapto de la iglesia. Jesucristo queda en las nubes, en el aire, y así recibe a la iglesia. La otra parte es la revelación de Cristo, la manifestación de Cristo. Es cuando Cristo sí viene a la tierra y dice que desciende en el monte de los olivos, ¿verdad? Entonces allí es la revelación de Cristo, es otro acontecimiento. El arrebatamiento se producirá al final de la era de la iglesia. Significa, hermano, esa era de la iglesia puede ser en algunos días, pudiera ser hoy. La era de la iglesia, o como se le llama, la dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia termina en el arrebatamiento de la iglesia, porque ahorita estamos en esa dispensación. La dispensación anterior fue la dispensación de la ley. La gente o el pueblo se regía bajo la ley. Entonces, pero una vez viniendo Cristo a nacer en el pesebre, a la edad de 30 años, comienza su ministerio. 3 años y medio después, ¿verdad?, de él fue llevado a la cruz, muriendo en propiciación por los pecados del ser humano. Entonces, desde allí, hermanos, ya comienza esa era de la iglesia, esa dispensación de la gracia, ese nuevo pacto o nuevo testamento. Muchos calificativos se le dan. El nuevo pacto, que es esa dispensación de la gracia. No somos salvos nosotros por los méritos que aquellos alcanzaban mediante las cosas que hacían. Las cosas que hacían en el antiguo pacto, hermanos, eran como ganar méritos para obtener la salvación. Si no lo hacían de esa forma, hermanos, no se podía ser salvo. Hoy no hay mérito alguno que pueda satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Solamente el sacrificio de Jesucristo. Nosotros llegamos a ser salvos no por, hermanos, quizás por obras propias o por méritos propios. Llegamos a ser salvos por la fe en Jesucristo. Amén. La fe en el único que ve, que puede satisfacer el corazón de Dios. Solamente a través de Él somos salvos. Claro que las buenas obras son parte de ese nuevo vivir en cada creyente que ama a Dios. El obrar bien es importante en la vida de uno que ha nacido de nuevo. Pero alguien que no quiere recibir a Cristo y cree que por sus méritos propios puede llegar a Dios portándose bien, ninguno. Dice la Biblia: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Significa, hermanos, que ese acto de fe que las personas hagan recibiendo a Jesucristo de todo corazón, hermano, eso lo hace salvo. Ahora, si antes las personas
solo quiero entrar en este paréntesis. La persona en el Antiguo Testamento, los israelitas, estaban siendo mordidos en una de sus murmuraciones que tuvo el pueblo. Hermanos, vino la disciplina del Señor, o el castigo de Dios, si quiere llamarle, y envió serpientes venenosas. La Biblia dice serpientes ardientes, pero eso es serpientes venenosas, que estaban mordiendo a la gente, y mucha gente del pueblo de Israel había muerto. La gente se preocupó entonces, y se dieron cuenta que por haber murmurado contra Moisés y contra Dios, había venido ese juicio. Entonces el pueblo pidió a Moisés que intercediera ante Dios por ellos, porque mucho pueblo estaba muriendo y no había un antídoto cómo eliminar a esas serpientes. Entonces Moisés intercede, y Moisés intercedió y dijo: hazte una serpiente de bronce. No es que la serpiente de bronce o el metal del bronce sea sanador, sino que el Señor estaba teniendo un enfoque. La gente necesitaba en ese momento tener un acto de fe. Pon la serpiente de bronce en un asta donde todos la miren. El que mire a esa serpiente será sanado de su mordedura de la serpiente. El que no quiera mirar, pues no quiere, ese va a morir. Ese simple acto de fe, de mirar, es lo que Dios estaba deseando en el pueblo. Que ese acto de fe, porque no era por mirar únicamente a la serpiente, sino era por obediencia a lo que Dios había determinado. El que la gente mirara a la serpiente era un acto de la obediencia a lo que Dios había ordenado. ¿Estamos claros? No porque había poder en la serpiente, no porque había poder en el metal, sino en el poder a la obediencia a lo que Dios había declarado que así se tenía que hacer. Por eso las personas serán sanadas. De esa misma manera, ¿qué persona es la que va a ser salva? Aquella persona que tiene una mirada de fe ante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice: Jesús murió por mí. Yo creo que Él vino y murió por mí. Me arrepiento de mis pecados, lo recibo en mi corazón como mi Salvador. Eso es importante. De allí tenemos que ir aprendiendo la forma de vida de Cristo. Porque uno que ha aceptado a Cristo, de hecho, tiene que obrar bien. Tiene que ser la persona más amorosa del mundo. No la perfecta, pero debe ser amorosa, respetuosa. Allá cuando se enoja con su esposa, pues deben reconciliarse lo más pronto posible. Porque eso está en el ser humano. Algunos quizás nos miramos como gente como de Dios, que no vamos y quizás miran a los líderes o a alguien ahí como la persona: no, ese es santo. O el pastor, ahí tenemos a San Jorge, o algunos se imaginan. Si nos enojamos. Pero hermano, tenemos a Cristo quien nos dirige y dice: oye, estás obrando mal. Somos seres humanos, pero no nos vamos a escudar en eso para obrar mal, sino que debemos estar dependiendo de Dios. San Pablo reconoció esa situación en él, y en todo dice, y por eso le dice a la congregación: airaos, pero no pequéis. No pasen más de allá de esa emoción que es natural en el ser humano. Airaos, pero no pequéis. Bueno, hermanos, entré en todo esto, hermano, porque vamos a ver la diferencia de ese Cristo que nació en el pesebre, en su revelación. Cuando Él vino en su primera venida, Jesucristo vino como Salvador. Vino, hermanos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros ya vemos figuras, muchas figuras en el libro de Apocalipsis, vemos la figura de uno que como de cordero. Nadie se hallaba digno de desatar los sellos. ¿Por qué? Nadie se encontraba digno. Y ahí estaba uno como cordero inmolado. Ahí es la figura de Cristo como cordero. Pero en otra parte usted lo ve como el león de la tribu de Judá. Son dos aspectos diferentes del mismo Cristo, pero hermanos, con características distintas por las circunstancias. En su primera venida
Jesús vino como Salvador, como Redentor. Vino a dar su vida, a ser, hermanos, maltratado, a ser, hermanos, censurado, vituperado, a ser, hermanos, hicieron todo cuanto quisieron en él, porque venía en calidad de Salvador. Como cordero mudo fue a la muerte, delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Esa fue la condición en su primera venida. Ahora, en la segunda venida, quizás no en el rapto, porque en el rapto solo viene a levantar a su iglesia, solo viene a llevar, pero en la revelación o manifestación de Cristo, cuando Él venga a la tierra, entonces, hermanos, viene con otras características. Viene, hermanos, como juez, viene con toda autoridad, viene, hermanos, ya no a dar la vida por los pecadores, eso ya lo hizo. Hoy viene en esa manifestación, viene para emitir justicia, viene como juez. Ahora, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto se producirá al final de la era de la iglesia, y eso marcará el comienzo, hermanos, de un periodo de 7 años conocido como la Gran Tribulación. Cuando se termine la era de la iglesia o la dispensación de la gracia, una vez sea levantada la iglesia, aquí, hermanos, aquí comienzan 7 años de tribulación. Se le llama la Gran Tribulación. La revelación de Cristo se producirá al final de la tribulación y marcará el comienzo del reino milenial de Cristo. Cristo reinará por 1000 años. Es decir, antes que terminen los 7 años de tribulación, va a ser el inicio del milenio. Pero en esta gran tribulación, los últimos 3 años y medio, hermanos, son sangrientos, son los juicios de Dios, es algo terrible, una pelea, unas batallas tremendas que se van a dar en la gran tribulación. Y es ahí, bueno, aquí me pasaron un papelito, hermanos, y les agradecemos. Se ha recolectado $1,309. Yo creo que esto va a ser una ayudadita. Gracias, hermanos. Gracias. Creo que con esto pues vamos a aportar algo allí a la familia. Ahora seguimos, hermanos. La lección de hoy, hermanos, identifica los sucesos relacionados con la revelación de Cristo. No vamos a entrar en detalles en cuanto al rapto de la iglesia, sino a la revelación de Cristo. Es Cristo ya en la tierra. Es Jesucristo después de esa batalla que ha habido aquí, que se llama Armagedón. Después de toda esa pelea, hermanos, viene el establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra. Sí va a reinar porque... pero yo quiero que no se vaya a confundir, porque hay unas organizaciones que hablan del reino aquí en la tierra. ¿Sí? Han oído que el paraíso es aquí. Ese es un reinado por 1000 años. Pero una vez pasen esos 1000 años, hermanos, ahí, bueno, en esos 1000 años Satanás es encadenado. Bueno, vamos a seguir esto aquí en el proceso. Lo que significa, hermano, esto es que si hablamos de reinado del Mesías, va a ser un reinado por 1000 años. No es el reinado para siempre. Aquí, como lo dice la revista Atalaya o El Despertar, no es para siempre el reinado aquí, porque el Señor ha preparado cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, y es algo muy distinto. El regreso de Cristo, viene el Señor ya no como un redentor, sino viene como un juez justo, como un juez. Ahora, ¿en qué? Es una pregunta para ustedes. ¿En qué se diferencia la imagen de Jesús que encontramos en los evangelios a la que aparece en el Apocalipsis? ¿En qué se diferencia? ¿Lo que vemos de Cristo en el evangelio o lo que vemos de Cristo ya en el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la diferencia de este Cristo?
Muy bien, es lo que estamos hablando. Los evangelios nos muestran en su primera venida la vida terrenal de Jesús, que Jesús vino con toda humildad, con toda sencillez. Solo hay un aspecto como que pareciera ser de que se deja aquella humildad en la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando va a entrar a Jerusalén, hasta ahí muestra la humildad y el carácter de Cristo en los evangelios y en su primera venida. Siempre un conquistador, y como era el Mesías, ese Mesías tenía otro adjetivo allá como un caudillo, el que venía a liberar. Todos esperaban a ese conquistador en un caballo blanco, hermanos, con una coraza, con vestimenta de un conquistador. Pero ¿cuál fue la entrada triunfal de este Mesías en su primera venida? Venía en un pollino, hijo de asna. Hermano, para que usted entienda mejor, vino en un burrito. Amén. Vino, si usted le quiere llamar un burrito, en un burrito vino. Y estos burritos son muy distintos a un caballo blanco, a ese animal de carrera, ese animal que usaban los reyes como conquistadores, como los que, hermanos, iban a conquistar. Pero Jesús lo hizo en burrito. En Apocalipsis, ¿cómo lo mira usted a este jinete? Caballo blanco. Dije un caballo blanco. Y ya lo mira distinto. Ese Cristo, como dijo nuestro hermano, la diferencia de este Cristo de los evangelios con Apocalipsis es muy distinta. Hoy viene como juez, como conquistador. Cuando Jesucristo regrese a la tierra, las cosas serán muy diferentes. Se dice de Él lo que hemos leído, que Él es fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea, gobernará y reinará con justicia. El nombre, un nombre que se le da a Cristo ahí, el fiel y verdadero. Pero también, hermano, Cristo, el Rey victorioso, en Apocalipsis es descrito que sus ojos son como llama de fuego, ¿verdad? A este Cristo que montó en un burrito, ahora en Apocalipsis se mira que de sus ojos son como llama de fuego. Usted lo lee allí en el versículo 12 del capítulo 19. Si gusta lo lee ahí conmigo. Apocalipsis 19, versículo 12. ¿Alguien lo tiene? Léalo, hermano. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Gracias, hermano. Ahí hay bastantes cosas, hermano. Este libro de Apocalipsis tiene muchas figuras, muchos símbolos. Y a veces la gente, lo que quieren interpretar, los escatólogos y toda esta gente que se da para querer hablar sobre el libro de Apocalipsis, hermanos, siempre tienen que luchar bastante para ver y descifrar o entender toda esta serie de simbolismos. Estos son simbolismos. Cuando dice aquí que Cristo que sus ojos eran como llama de fuego, lo que, hermanos, el símbolo aquí, hermanos, que lo que significa es que nada queda oculto ante Él. Hermano, Él lo divisa y lo ve todo. Nada se puede esconder delante de Él. Cuando Cristo estaba en la tierra, tenía limitaciones porque estaba guiándose, hermano, por el Espíritu Santo, y estaba actuando como un ser humano, no como Dios. Entonces Él no podía estar en muchas partes. Pero cuando Él entra a su posición, Él es espíritu, y hermanos, Él toma otra posición. Cuando le dijeron que fuera a Betania porque Lázaro estaba muy enfermo, que era muy amigo de Él, dijo Jesús: sí, yo iré. Pero llegó a los 4 días donde Lázaro estaba muerto. Claro, habían propósitos ahí. Habían propósitos porque la gloria iba a ser mayor para el Padre. Pero lo que quiero decir es que Jesús murió Lázaro porque Jesús no estaba allá, porque estaba en otro lugar.
Pero ahora cuando dice, ya en Apocalipsis, cuando Juan lo mira, que sus ojos son como llama de fuego, significa, hermanos, que nada se puede ocultar ante él. Hoy está en esa posición él, nada queda oculto. Penetra incluso aún la oscuridad, las tinieblas, nada se esconde de él. Y como los monarcas o los reyes, aquellos reyes conquistadores, siempre los identificaba. Un rey, ¿cómo lo identifica más la gente? Por su corona. Y este dice, para expresar las coronas, expresa ahí que muchas diademas. Aquí nosotros diadema le llamamos a una cosita que ponen las mujeres. Ese es un nombre. Pero aquí habla, hermano, es un sinónimo de las coronas. Cuando habla de diademas, hermano, habla, hermano, de que este viene siendo más que los reyes. Ahora, hermanos, es muy importante. Cristo lleva puestas muchas coronas. Y aquel que llevaba una corona era porque era un rey conquistador, el que llevaba esa corona. Pero este no solamente lleva una, lleva muchas, dice el verso 12. Lo leemos nuevamente. Léalo nuevamente, hermano Adolfo. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Gloria a Dios. Lleva muchas diademas. Si un monarca lo identificaba su corona por ser un conquistador, este lleva muchas diademas. Es conquistador de conquistadores. Y hay algo importante también aquí en este verso 12. Y tenía un nombre que nadie conocía, sino él mismo. Por eso, hermanos, nosotros sabemos que es el unigénito Hijo de Dios. El que nadie conozca su nombre señala la naturaleza única de Cristo. Su naturaleza es muy distinta a la de los demás, así como el unigénito del Padre. No hay nadie más que comparta ante el Padre sino Jesucristo. Jesucristo es único. Diga único. Único. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Pero ¿por qué si Él es hijo es único? Somos adoptados. Él es unigénito hijo. Nosotros somos adoptados por medio de la fe en Jesucristo como hijos. Hemos alcanzado esa posición. Pero hay uno que es natural, es unigénito. Eso lo hace diferente de los demás. Aquí en Apocalipsis esto lo hace diferente de los demás. Los demás traen corona, Él trae coronas. Los demás tienen sus nombres, los identifican. Este nadie sabe su nombre, sino solamente Él. Eso nos indica que es el unigénito, el único Hijo de Dios. Cuando vuelva Cristo, hermanos, vendrá revestido, dice la Biblia aquí, con una túnica manchada en sangre. Ahora, yo trataba de pensar, y esto de la clase me ha ayudado tremendamente, que venía con una túnica manchada en sangre. No es por el sacrificio, eso ya pasó. No es por el sacrificio que hizo ahí en la cruz por nosotros, que su vestidura está manchada de sangre. No es porque con su sangre hemos sido lavados de sus pecados. Es que aquí ya está como un conquistador. Esa sangre es la sangre que le ha salpicado de los hermanos de la justicia que aplica. No nos gusta esto porque hoy viene en caballo blanco como conquistador, tiene diadema. Hermano, es un conquistador, es un guerrero. Y todos quieren pelear, Satanás y todos sus secuaces quieren pelear contra él, pero no pueden porque ahora él es el conquistador de conquistadores. Amén. Esa túnica manchada, hermano, de sangre, es una imagen tomada del Antiguo Testamento. Siempre cuando llegaba la gente a un lagar era un sitio, hermanos, donde allí ponían las uvas, ¿sí? Y no sabe que el vino bueno, ese vino añejo que decían que había, no estaba fermentado, ¿verdad? Ese buen vino de uvas que tomaban
no venía de otra cosa sino de ser machucado con los pies. Así es que el vino que alguien quiera tomar con los pies sabe mejor. Bueno, los que toman vino. Es que hay un vino que el jugo de uva que no es dañino. El que está fermentado es el que embriaga. Por eso decimos que el vino que dio Jesús en la boda de Caná fue un vino nuevo. No un vino añejo. Un vino preparado ahí en el momento, un milagro, que era una bebida refrescante para los concurrentes allí. Pero el lagar era ese lugar donde tiraban todas las uvas y se ponían, hermano, a pisotear todas las uvas. Y por unos hoyitos, unos depósitos, iba saliendo el extracto. Claro, yo supongo, no sé si se ponían alguna bolsa o una bota, no sé. Pero entre más estaba el pie descalzo, se trituraba mejor, ¿verdad? Apretaba mejor. Así que, hermano, ese era un lagar. Y allí, y al estar haciendo eso, todo eso de la uva salpicaba. Entonces aquí es una figura del Antiguo Testamento en el lagar, pero ya está describiendo una parte distinta. Está hablando, hermanos, de la ira del Señor. La antigua clase, la clase pasada, se trataba, hermanos, sobre esos juicios, sobre las copas y sobre tantas cosas, las trompetas. Todo eso era simbólico. Eso, hermano, ha pasado todo eso. Ahora, cuando está en el lagar, es algo, hermano, vamos a leer el versículo 15. Porque habla de aplastar a los enemigos bajo la planta de sus pies. Si allá eran las uvas, es un símbolo que se toma acá para hablar de lagar. Pero ya no es con uvas, sino con los enemigos. Siempre ahí en el versículo 15. Estamos ahí en el capítulo 19. ¿Alguien lo lee? Hermana Elsa Soto. 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Gracias. Eso del vino del furor está hablando de la ira contra sus enemigos, los que se han levantado. Pero vean, aquí no solamente se levantan contra Cristo, sino contra todo un ejército, el ejército celestial. Y vea que en esta figura, como no estamos hablando aquí del arrebatamiento, sino del establecimiento de Cristo, es que ese ejército, alégrese porque ahí hay algo para usted. Si es fiel a Dios. Si todavía no es fiel a Dios, hoy dígale al Señor: quiero ser fiel. Amén. Porque, hermanos, aquí Él está tomando victoria, pero Jesucristo no está peleando solo. Él tiene un ejército a su lado, un gran ejército. Más adelante vamos a ver las características de este ejército. Ahora, si queda alguna duda, hermano, en cuanto a quién vemos aquí obrar, hermanos, nosotros nos damos cuenta que es el que Juan lo identifica como el Verbo de Dios. Allí el versículo 13, el versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? El que era Dios, el que estaba con Dios, el que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Él es todo. Entonces, hermano, el Verbo de Dios, de esa manera lo identifica, ese conquistador, ese que aplasta a sus enemigos bajo la planta de sus pies, en el lagar del vino de su furor. Ese, hermano, es conocido como el Verbo de Dios. Juan lo describe de esa manera. Cuando Cristo regrese, hermanos, ejecutará su juicio sobre la tierra y sobre los impíos. Ese juicio será justo. ¿Por qué? Ahora muchos de nosotros no tenemos la capacidad de medir lo que es justo. Algunos nos llevamos por los sentimientos propios, o tal vez sentimientos con intereses propios, y emitimos justicia según nuestro parecer. Y
cuando se nos trata mal o cuando nosotros sentimos que las cosas vienen contra nosotros, hablamos de injusticia. Pero este rey que conoce todo, él obrará con justicia. Va a poner las cosas en su lugar. No hay favoritismos en él. Él va a obrar de acuerdo a esa ley divina. Va a obrar de acuerdo a la justicia. Amén. Nosotros, hermanos, obramos injustamente en los, digamos, ahí cuando se va a emitir justicia como en las cortes y todo, siempre aparecen testigos y que ponen la mano sobre la Biblia. No sé si hoy todavía sigue la Biblia allí, pero antes por lo menos ponían la mano en la Biblia y decía: jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. Y hermano, y condenaban a gente inocente. No se emiten justicia, pero hermanos, este juez sí va a obrar con justicia. Amén. Así que, hermanos, esperamos a este rey justo. Cuando Cristo vuelva como el rey victorioso, esto es lo hermoso, los ejércitos del cielo lo acompañarán. Aquí dice 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Imaginen qué hermoso se va a ver eso. Él en caballo blanco y todos con caballos blancos, estos jinetes, ese ejército celestial. Todos, hermanos, victoriosos. Ellos también cabalgan sobre caballos blancos, lo cual simboliza que también han vencido. Es posible que este ejército esté formado por los santos redimidos de Dios, los cuales, gracias al poder del sacrificio de Jesús, han vencido al pecado. Alégrese. Probablemente el ejército esté formado por todos los santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que sus pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Amén. Y este es el ejército que trae Cristo. Ya no son los débiles que enferman. Hoy que me duele la jaqueca, que me la migraña y que todos ya andamos ahí porque este cuerpo pues con nadita se enferma. Pero recuerde que en ese tiempo los cuerpos estarán glorificados, los cuerpos estarán vitalizados, no habrá enfermedad para ellos, serán cuerpos poderosos. ¿Lo puede creer? Amén. Van a tener cuerpos distintos, así que alégrese, hermano. No va a ser el mismo que hoy enferma, llora, quizás se desalienta por alguna cosa. Ese es por la condición humana que tenemos. Pero hermano, cuando resucitemos en el rapto de la iglesia, hermanos, ahí los cuerpos van a ser glorificados, porque no puede, hermano, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Y lo mortal no puede heredar la inmortalidad. Así que los cuerpos que nos van a dar son cuerpos glorificados, cuerpos eternos. Amén. Cuerpos, hermanos, glorificados. Así que posiblemente este ejército esté formado por todos los santos, por todos los redimidos en la sangre del Cordero. Sus túnicas blancas están limpias de este ejército, lo cual simboliza que los pecados de estos santos han sido lavados por la sangre del Cordero. Ahí hay un sinnúmero de simbolismos. Vienen con túnicas blancas, con los caballos blancos. Todo eso, hermano, trae un simbolismo tremendo. Y ya habla, hermano, porque un redimido es limpiado por la sangre de Jesús. Fíjense que dice primera de Juan, capítulo 1. Versos 9 o 7 al 9. Dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Puede creer eso usted, hermano? Si usted siente que le ha quedado algún pecado, hermano, pídale perdón otra vez a Dios, porque dice que limpia de todo pecado. Al diablo no le gusta oír eso, porque no somos limpiados por los méritos que ganamos, somos limpiados por la pura gracia. Y esto no nos lleva a nosotros de, el Señor nos salvó,
por gracia que soy salvo y andamos con conductas, hermanos, terribles. No, eso es peligroso. Porque una cosa, lo que tratamos de decir, hermano, es que hay gente que dice que no necesita a Dios. Comportarse bien y hacerle buenas obras a la gente, yo pienso que Dios lo mira bien. No, necesita todo ser humano a Cristo para ser salvo. Y el obrar bien es parte de los creyentes. El conducirnos bien es parte de los cristianos. Entonces, hermano, es importante saber de que estos que vienen en caballos blancos han limpiado, hermano, sus almas. Han limpiado sus vidas en la sangre del Cordero. Dice también, hermano, una espada afilada sale de la boca de Cristo. Él vence, hermano, siempre por medio de la palabra. Siempre en su palabra hay juicio. Es una palabra justa. Una espada aguda de 2 filos. Siempre, hermanos, esa espada simboliza la palabra de Cristo. Esa palabra, hermano, en este tiempo actuará con plena justicia. Como dije, no va a haber favoritismo. Por ejemplo, allá si alguien va a ser electo para una posición gubernamental, para ganar votos se consigue a la gente haciendo tamales por aquí, hace gallina por allá y llama a los burritos para acá y no, a lo que va a preparar algo para que todos convocarlos a fin de que gane votos. Y así es que esta gente no lo gana porque quizás es el candidato predilecto, sino porque la gente comió tamales. Y la gente piensa que este siempre les va a dar tamales. Y cuando ya quede en la posición, ¿qué tamales? Es donde vienen las consecuencias. Hay injusticia en todos estos actos. Pero esta espada, hermano, que trae en su boca, simboliza, hermano, la justicia. Él no va a pedir tamales a nadie. Él va a obrar con justicia. Por eso dice la Biblia, hermanos, que Él vence por medio de la palabra de juicio que habla sobre las naciones. La espada es un símbolo frecuente en la palabra de Dios, en la Biblia, del poder de su palabra. Un símbolo del poder de su palabra. La vara de hierro y el agar de su furor señalan el gobierno absoluto de Cristo y su justa ira contra la perversidad. No va a haber, hermanos, ahí corrupción en este gobierno. No van a haber, hermanos, maniobras corruptas, porque Él regirá con vara de hierro. Solo Cristo será el gobernante definitivo, dice el verso 16. Aquí el 19:16 nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y prepárese, hermano, porque en el gabinete del Señor, bueno, nosotros no vamos a ser parte del gabinete, nosotros vamos a ser del ejército del Señor, pero en su gabinete no va a haber corrupción ni nada. Y ya no vamos a pensar en esas cosas, porque esas cosas son del pasado, esas cosas son para hoy. Recuerde que allá nos van a dar una mente nueva, un cuerpo nuevo, todo nuevo. Yo no sé si, no sé, porque no puedo explicarlo. El corazón que a cada rato le falla a uno, no, eso, ¿para qué van a llevar eso? ¿Para qué? No, si que iba a ser renovado todo, se alegra usted, hermano. Ya no va a padecer de esa migraña, ya no va a padecer de esa ronquera, ya no va a padecer de la columna y andando. No, esas cosas son del pasado. El Señor le va a dar una columna nueva. Amén. Si usted ya está algo jorobadito, recuerde que lo van a enderezar bien, porque es parte del ejército. El Señor no va a llevar allí gente que sea vencida, no, va a llevar vencedor, y deben ir en buena forma, y por eso les ha dado un cuerpo capacitado, un cuerpo, hermano, para esa gran batalla. A veces lo decimos casi riendo, pero esto es lo que la palabra dice: ese ejército en caballo blanco. Ahora, ¿cómo podemos advertir nosotros a los cristianos, más bien, advertir los cristianos a los no creyentes,
acerca de la gravedad del juicio de Cristo y de la necesidad de estar preparados para comparecer ante Él, ¿cómo podemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos hoy que advertirle a las personas, toda persona con quien tengamos interacción y con quien podamos compartir, hablar, siempre recuerde, hermano, si están hablando de algo, lleven su mente, su oración en la mañana sea: Señor, ponme un alma para hablarle este día. Y yo le garantizo que se la va a poner cuando usted menos lo sienta, para que usted hable del Señor. Y cuando, según como sea la conversación, Dios con su espíritu le va a acordar: aquí está lo que pediste, este es el momento, háblele del Señor. Y háblelo con valentía. Si usted no tiene valor porque su testimonio está siendo señalado, desde hoy comience a portarse bien, y porque usted tiene que hablarle del evangelio a las personas, porque si usted no lo hace, van a rechazar su predicación. Pero cuando miren ellos que usted va a tono, ¿verdad?, con la palabra de Dios, le van a oír sus palabras y va a ganar alma para Cristo. Tenemos que hacerlo. La victoria de Cristo. La bestia aquí, hermano, ataca, intensifica su fuerza. Juan no solo vio que Cristo y sus ejércitos descendían del cielo, sino que también vio un ángel que estaba en pie en el sol. 19:17. ¿Alguien lo lee? Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Gloria a Dios. ¿Ve que ustedes han sido invitados a la gran cena? Pero esta es otra gran cena, no se asuste. Usted ha sido invitado al banquete del Señor, pero esa es otra cosa. Esta gran cena, hermano, es porque los enemigos van a ser destruidos, y convoca a las aves de rapiña que vengan a comer las carnes de todo esto que van a ser destruidos. Es decir, Cristo aquí está muy distinto. No esté pensando que esté en la cruz, hermano, y que usted va a ir a mirarle los ojos a Él así. No, sus ojos son llamas de fuego. De su boca sale una espada aguda, y cuando habla, hermano, se estremece la tierra. No es el mismo Cristo que lo escupían. Hoy es juez, hoy es victorioso, hoy es el verbo de Dios, hoy es el Rey de reyes y Señor de señores, que va a acabar con todo este sistema corrupto. Ahora, hermanos, es algo distinto. Él convoca a las aves. Este ángel se para en el sol, porque en alta voz empieza a convocar a todas las aves que vengan a comer carnes. Vengan a la gran cena. Pero esa gran cena para las aves es un banquete tremendo. Comer, hermano, esas carnes de todos los que han sido derrotados. Todas las aves que vuelan, que vengan a comer a la cena de Dios. Esto habla de la gran matanza de enemigos de Dios que se producirá. Las aves son convocadas a comer la carne de los caídos. Todos ellos reyes y esclavos. De todo hay ahí. Porque aquí dice reyes y esclavos. El verso 18. ¿Lo tiene? Adolfo, otra vez. El 18. Dice: para que comáis las carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando oigo esto, me doy cuenta que nadie se puede contener contra Cristo y su ejército. Porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene dominio. Esto me llama la atención, hermano, porque con Cristo somos más que vencedores. Pareciera que perdemos aquí. Pareciera, hermano, que digan algo contra usted, que lo pueden humillar y todo, y usted diga siempre allí en sus adentros que el Señor le dice: quedaos quietos, mía es la venganza, yo pelearé por vosotros, quedaos quietos. Aquí va a pasar de todo, pero en este día
Va a haber invitación a que vengan a comer carnes, porque reyes, capitanes, esclavos, todos, hermanos, no pueden ante este conquistador. Este es Rey de Reyes, Señor de Señores. Esta batalla se producirá en el valle, hermanos, situado al sur mismo de Nazaret. A este valle le llaman el valle de Megiddo. Entonces, en Megiddo, hermano, es una planicie, es un valle, hermanos, donde está profetizado, hermano, hacer una gran guerra, una batalla. Y también ese valle de Megiddo también se le llama Armagedón. Y es allí, hermanos, donde van a librarse las batallas más serias. No podemos equivocarnos en cuanto al enfoque central de la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos. Su odio era contra el jinete del caballo blanco y su ejército. Este ataque está dirigido a Cristo y a sus adoradores. La bestia no, lo que quería lograr, hermanos, es aceptación. Cuando hablamos de la bestia, ¿de quién estamos hablando? El diablo. No estamos hablando del diablo. No, de la iglesia. Estamos hablando del anticristo. Porque el anticristo tenía, esa bestia tenía un falso profeta, el cual lo promovía. Y todo esto era manipulado por el dragón. Ese es el diablo, ¿verdad? Ese dragón que con su cola se llevó la tercera parte de la tierra. Entonces, hermano, ese dragón es el que tiene el poder. Este dragón le da poder a la bestia. Y hay uno que lo promovía, que era el falso profeta. Todos estos, ya aquí ya están encontrando su final. Aquí van a encontrar su final. Entonces, no hay posición neutral en esta batalla. Todo el mundo está comprometido con un bando o con el otro. Todos los hombres o adoran a Dios o adoran al otro. En el Señor no hay cuatro caminos. En el Señor no hay tres bandos. En el Señor nosotros debemos de conocer que hay dos bandos. El bando de Dios. Es que se oye rara la palabra bando. O el grupo, vamos a decir, del grupo de Dios y los del otro. Levanten la mano los que son del otro. No, todos somos de Dios. Levanten la mano los que son de Dios. Seremos conquistadores por la fe en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en Cristo, y por eso Pablo con toda seguridad decía: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense que cuando Pablo dice esta palabra, a mí me emociona, hermano, porque no solo se conforma Pablo decir soy vencedor, somos más que vencedores. No le daba chance al diablo a que lo debilitara. Decía Pablo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando Pablo dice que somos más que vencedores, vencedor es una cosa, pero más que vencedor, no, me agarro un dominio. Pablo no me puede. Aunque la muerte, aunque cuchillo, espada, hambre, desnudez, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo estaba definido. Pablo desde su evangelio, desde el evangelio, hermanos, estaba tomando fuerza y sabía la posición a quien adoraba a él, que era más que vencedor. ¿Por qué? Porque aquí nos va apuntando, hermanos, aunque me voy a saltar todo esto, pero hermanos, el bien reinará en contra del mal. La victoria final es del bien, y los que estamos en Cristo vamos promoviendo el bien. No promueve el mal porque se hace del lado del otro. ¿Aló? Cuando usted quiere difamar la reputación de su hermano, se está haciendo del otro bando, porque al otro le gusta poner en mal. Miren, hermanos, si Satanás no se llamaba Satanás, se llamaba Luz Bella, Lucero de la mañana, Querubín protector, solo adjetivos maravillosos tenía. Pero después se convirtió en diablo, Satanás, serpiente antigua. Qué nombre más feo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Le empezó a hacer la guerra a Dios, ¿verdad?
Quizás empezó a maniobrar así ocultamente. Y ya con él se confabularon ciertos que le hacen caso. Y estaba ganando pueblo. Pero hermanos, en definitiva, esto es lo que conocemos como aquellos que ya no tienen oportunidad de redención. Satanás, al ver que no tiene oportunidad, se ha dedicado a destruir la obra mejor que Dios ha creado, que es el ser humano. Ha querido destruirla. Y cuando alguien se pone en el plan ese de denigrar la reputación de alguien, se está yendo para el otro bando. Dígales, hermano, ¿de cuál bando eres? No quiero que me hables en mal del hermano. Yo no quiero verlo mal, yo lo quiero ver bien allí. El Señor es el que va a trabajar en él. Yo no puedo hacer nada. Yo le puedo hacer, quite eso que es malo, y puedo hacerlo con toda severidad. Lo puede quitar en presencia mía. Cuando yo me vaya lo voy a ir a poner. O si ya no lo pone, lo va a tener en su corazón. El Espíritu Santo, cuando llega al corazón, Él lo arranca de raíz y no hay nadie que lo pueda poner. Ni cualquier obra, nadie lo puede hacer cambiar, sino el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, siempre hay que tratar con respeto, con amor a los demás. Ya si se está portando mal esta persona, tiene a un Dios que es justo. Él tarde o temprano le puede dar las oportunidades, o si no, se va sin Dios y sin esperanza. Pero en cuanto a mí, yo tengo que procurar, hermanos, el bienestar ante todas las personas. Tratar con amor, respeto a todos, aún a aquel que no me guste. ¿Aló? Porque hay algunos que a usted no le gusta, hermano. Yo tengo mis pies en la tierra, yo soy sincero, yo a algunos no les gusto. Amén. Y se confabula allí para platicar así, escondido allí. Se está haciendo del otro lado. Piense bien. Aquí hay dos bandos de lo que describe: o somos de Dios o somos del otro. Los que somos de Dios promovemos las cosas de Dios, promovemos el bienestar, promovemos las cosas que van a edificar a los demás. Cuando alguien le llegue a murmurar y a decirle algo, piense primero, vaya a orar primero. Me está poniendo en mala fulano. Usted tal vez ha visto bien a una persona, ha tenido una relación, pero alguien que no está de acuerdo con esa persona le malinforme. Tal vez para usted toda la relación está bien, pero alguien ya le hizo ver diferente. Y sabe que Satanás hace ver diferentes las cosas. Eva miraba todas las cosas magníficas, maravillosas, como Dios se las había señalado. Pero cuando llegó el otro, ¿sabe quién es el otro al que me refiero? Llegó el otro, ya le llegó a perturbar la mente. Ya ella no miraba lo de Dios como Dios lo había diseñado, porque le distorsionaron su forma de pensar. Y ya Eva vio distintas las cosas, porque el otro le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo esto. Oh, y la mujer: no, Dios dice que de todo podemos. Cambió y todo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros estemos definidos de parte de cuál bando somos. Cuando alguien quiera destruirle la reputación de otro, llegue a usted. Puede ser un líder, puede ser un hermano, cualquier persona, e incluso el pastor. Puede hablar allá por las escondidas de él. Recuerde, piense antes de proceder y de emitir juicio. Fíjense que aquellos que cuando fueron el sembrador llegó a sembrar la buena semilla. Y entre esa semilla que sembró, después, hermanos, los labradores, los que trabajaban la tierra, fueron a ver y le dijeron al Señor: Señor, ¿verdad que sembraste buena semilla? ¿De dónde está saliendo la cizaña? Ay, dijo el Señor, el dueño del terreno, dijo: ya sé quién hizo esto. No puede ser uno del bando de Dios. Este ha sido el enemigo. Ha venido a sembrar esto.
Ay, y los amigos, los del bando de Dios dijeron, Señor, ¿quiere que la arranquemos? No, dijo el Señor, porque ustedes quizás quisieran arrancar lo malo, pero pueden dañar lo bueno que está allí también. Mejor esperen, viene el momento de la siega. Yo tengo los expertos para hacer esto. Ellos escogerán la mala hierba, ellos sí pueden descifrar bien, y el trigo lo guardarán en graneros y la hierba mala la quemarán. ¿De cuál hierba somos nosotros? Entonces, hermanos, los que están de este bando, del otro lado, dice aquí, hermanos, que en esta lección, sin explicación alguna, el anticristo, su falso profeta, son capturados, juzgados, condenados y castigados. Son tomados de inmediato y lanzados al lago de fuego. Hermano, ese es el lugar que le corresponde al diablo, a sus ángeles, a la bestia, al falso profeta y a todos los de ese bando, pero no a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos la victoria. Los hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Otra vez, cuando alguien se le acerque allí, hermanos, usted piense bien, no dependa del interés o de la forma de pensar de otra persona. Usted probablemente está viendo bien a una persona, sonríe y hay buena amistad. Esa buena amistad se la va a quitar cuando ya llegue otro concepto que tiene otro de otra persona. Y eso enferma el corazón, enferma la mente y después decae, se ha animado. ¿Por qué? Digo esto porque si hay una persona fuerte, aunque reciba eso, yo sigo adelante. Hay gente que no sigue adelante porque esto le debilita, lo bota del evangelio, no cree en nadie, no cree ya. ¿Por qué? Porque a veces lamentablemente ponemos la mirada quizás en líderes que no nos van a fallar. Y recuerden, las personas son seres humanos que van a fallar. Solo Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Solo Dios es perfecto. Solo Dios no se muda. Usted y yo vamos a tener defectos. Y hermanos, es importante que nuestra mirada no se debilite de Dios. Siempre mantengámonos firmes ante Él. Lamentablemente el tiempo ha pasado, hermanos. La última parte de esto se llama el reino de Cristo. Cuando Cristo reina, comienza a gobernar acá, su reinado es por 1000 años. Es lo que se le llama el milenio. En esos 1000 años, Satanás es encadenado. Luego, antes de cumplir los 1000 años, es soltado. Pero es soltado para llevarlo al lago de fuego. Y allí, hermanos, ya no más Satanás, ya no más mal, sino reinará el bien. Y a la iglesia solo le espera, bueno, lo que quizás sigue en la otra clase: cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Y allí va a ser todo bendición. Mientras tanto, pongamos los pies sobre la tierra, portémonos bien delante de Dios. Los esposos, pórtense bien. Si pelearon ayer, hoy reconcíliense y dígale: mi amor, lo siento. Han sido cosas de humanos, pero necesitamos ponernos a cuenta, porque antes de ser pareja somos creyentes, somos hijos de Dios. No podemos, hermanos, estar, hermanos, con esos conflictos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.